Hello, hello. Bienvenidos a Razonando mi Fe. Yo soy Liz Franco y hoy vamos a platicar de una parábola muy famosa, un poco larga, y no quisiera decir parchada, pero sí aumentada. La parábola del sembrador. Es interesante de esta parábola que en los evangelios la dice Jesús, dice otras palabras y luego viene la explicación. No la explica luego. Vamos a platicar de la parábola, de la explicación, por qué está así y todo lo referente que nos alcance en el tiempo del video. Primero, esta es una de las parábolas que sí vamos a encontrar en los 3 evangelios. Y mismo caso, en los 3 evangelios va a tener la explicación y va a estar separada. Vamos a leer la versión de Mateo. ¿Por qué? Simplemente porque fue el primero que me encontré. Nada, no se crean. La verdad, hay parábolas o textos que tienen más diferencias. Estos de los que prácticamente se copiaron la respuesta del examen, los 3 evangelistas sinópticos. Dice, salió un sembrador a sembrar, pero al sembrar unas semillas cayeron a lo largo del camino. Vinieron las aves y se las comieron. Otras cayeron en pedregal, donde no había mucha tierra, brotaron enseguida, pero por no tener hondura de tierra, cuando salió el sol, se agostaron y se secaron. Otras cayeron entre abrojos, pero crecieron los abrojos y las sofocaron. Otras cayeron en tierra buena y dieron fruto, una al 100, una al 60 y otra al 30. El que tenga oídos, que oiga. Muy probablemente el público ahorita de Jesús eran agricultores, y por eso agarró una parábola que ellos pudieran entender. Dice que el sembrador salió a sembrar. Es Jesús predicando, dando el mensaje del reino. Para Jesús es importantísimo que su auditorio se dé cuenta que lo que él está predicando es el mensaje de salvación, de la vida eterna, y que literalmente su salvación depende de que le hagan caso o no. Es un mensaje bastante fuerte. Si bien Jesús va a tener cierta predilección por los pobres, los enfermos, los marginados, no es que solo les predique a ellos. Jesús les va a predicar a todos, también a fariseos, escribas, sacerdotes, maestros de la ley, todos. Tan es así que va a haber fariseos que se convierten. Pensemos en un Nicodemo, en un José de Arimatea, que eran fariseos, bien fariseos, que se vuelven seguidores de Jesús. No solamente publicanos, pecadores, pobres, enfermos, prostitutas, etc. Jesús le va a predicar a todos, porque Él quiere que todos nos salvemos. Jesús, a diferencia de muchos de nosotros, no discrimina. Él sale a sembrar a todos lados. Él habla a todos, nos da nuestro mensaje a todos, grandes y chicos. Dios manda su sol, su lluvia sobre buenos y malos. Hemos platicado que todas las parábolas tienen un punto culminante, es decir, lo más importante o la enseñanza central. El punto culminante de esta parábola no es el sembrador, no es la semilla, no son los terrenos en los que cae, es el final, la gran cosecha, cuando dice, otros cayeron en tierra buena y dieron fruto al 100, al 60 y al 30. Yo me acuerdo que cuando escuchaba esta parábola yo decía, ay, pues con que dé el 30 yo, y a ver si ya con eso Diosito me lleva al cielo. Y decía, pues yo decía, pues de perdiz el 30. ¿Cómo se nota mi ignorancia en agricultura? Una semilla o una vara de trigo muy buena, cosecha buenísima, da 7 veces lo que sembraste. Por cada semilla da 7 espigas. Si es algo así brutal, milagro de Dios, así con chochos y no sé qué, 10. Pero ese sí, espectacular. Ya muy bueno, estrellita, 10 y nota, 7. Aquí el mínimo es 30. O sea, 30 es el triple de lo más espectacular del mundo mundial que nunca sucede. Ajá.
Volvemos a lo mismo. A Jesús le gusta exagerar en sus parábolas. Él le encanta estas hipérboles para, amigo, date cuenta de lo que es el reino de Dios. O sea, muchas de sus parábolas van a tener este tinte de exageración. Entonces, lo que pudiera parecer para los ignorantes de la agricultura de trigo, poquito, el 30, es 3 veces más de algo espectacular. Imagínate los frutos que dan el reino de Dios. La semilla es la palabra. Si tú y yo hacemos caso a la palabra de Dios, vamos a dar frutos en esta vida y en la que sigue. Como que no nos tomamos en serio el ir a misa, el rezar, estudiar, todas estas cosas. ¡Ay, tengo que ir a misa! ¡Ay, qué flojera, me están invitando al curso de Biblia! ¡Ugh! A ver, te estás jugando la vida eterna. Después vendrá la explicación. A mí se me hace como interesante el hecho de que no es inmediato. Viene otros textos aquí en Mateo por qué Jesús habla en parábolas y ya después, ahora sí, se dignan explicarla. Porque los discípulos se lo piden. Y no es descabellado que Jesús predicara a las muchedumbres y lo típico que vas a asesoría con tu maestro, así me imagino yo a los 12 apóstoles, oye Jesús, como que me quedé con una duda aquí. Y Jesús, obvio, en toda la amabilidad, les va a aclarar sus dudas. Dice, ustedes pues escuchen la parábola del sembrador. Cuando alguien oye la palabra del reino y no la comprende, viene el maligno y arrebata lo sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado a lo largo del camino. El que fue sembrado en pedregal es el que oye la palabra y de momento la recibe con alegría, pero como no tiene raíz en sí mismo, por ser inconstante, sucumbe enseguida en cuanto se presenta una tribulación. El que fue sembrado entre los abrojos es el que oye la palabra, pero las preocupaciones del mundo y la seducción de las riquezas sofocan la palabra y queda sin fruto. El que fue sembrado en tierra buena es el que oye la palabra y la entiende. Este sí que da fruto y produce unos 100, otros 60, otro 30. Muy probablemente esta explicación no la dijo Jesús de viva voz. ¿Qué? Pues sí. No sé si has visto la serie de Los Elegidos o The Chosen. Es muy buena, habla acerca de la vida pública de Jesús y se enfoca mucho como en lo que están viviendo los apóstoles. Me parece muy interesante y tiene muchas cosas muy acertadas, pero algo que sí se equivoca, lo siento, lo tengo que decir, es que pone a los apóstoles, específicamente a Mateo y a Juan, escribiendo en el momento lo que está pasando. Y eso no sucede, no es la realidad. El proceso como se describe en los evangelios es que Jesús predica, hace milagros, muere, resucita, sube al cielo, llega el Espíritu Santo, los apóstoles empiezan a predicar, crean comunidades y es entonces cuando van a empezar a escribir. O sea, el primer evangelio que se escribe es el de Marcos y Marcos ya estaba con Pedro en Roma. O sea, ya habían pasado muchos años, alrededor de 30 después de la resurrección de Jesús. ¿Qué pasaba? Decía, por ejemplo, Pedro, que le platicaba al evangelista Marcos, no, es que Jesús dijo la parábola del sembrador y que no sé qué, y ya Marcos anota la parábola, y Marcos seguramente le preguntó a Pedro, oye, ¿qué significa? Y Pedro la va a acomodar a lo que están viviendo la iglesia en ese momento. ¿Esto es causa para que perdamos la fe? No, al contrario. Nos habla de cómo la palabra de Jesús es viva. Si él en un inicio su intención fue sumamente escatológica, es decir, pensar en la salvación, en el cielo, las primeras comunidades cristianas ven que también se puede aplicar en el apostolado de ahorita, no nada más en la salvación, que la misma parábola es válida para lo que estamos viviendo. Y entonces escriben esta explicación que nos va diciendo cada uno de los terrenos. Pero es el mismo Espíritu Santo que iluminó a los escritores sagrados del Antiguo Testamento, que está iluminando a los evangelistas y a sus comunidades al momento de escribir los evangelios.
Así que ahora sí, vámonos terreno por terreno. Dice que primero cayó sobre el camino. Aquí hay dos versiones, dos probabilidades. O es que se le cayó mientras iba a ir a sembrar, o la más probable es que la siembra en aquellos tiempos no era que primero arabas la tierra, es decir, hacer los surcos como el caminito para después poner la semilla. No, era al revés. Primero ponías la semilla y luego como que revolvías la tierra y ya se quedaba sembrado. Entonces significa que apenas aventaron esa semilla, apenas iban a empezar a acomodar la tierra, cuando ¡zas! Llega el maligno y se va. Aquí son todas aquellas personas que no les interesa, que verdaderamente no les interesa saber de Dios, porque lo ven como una opresión, porque lo ven como algo retrógrada, por apatía, por lo que gustes y mandes. Vamos a misa, ¿no? ¿Para qué? Qué perdedera de tiempo. Oye, es que pues vamos a casarnos por la iglesia. Ay, no podemos conseguir que un padre nos firme las pláticas y ya no vamos. O cuando los invitan de padrinos, de bautizo, de primera comunión. O sea, me ha tocado parroquias que en serio tienen que tener tecnologías en los comprobantes tipo billetes, moneda, papel moneda, para que no les falsifiquen los comprobantes. En serio, a eso hemos llegado. Y por eso dice, llega el maligno y lo arrebata. Hay personas que les dicen, mira, vamos a misa, mira, vamos a la plática, mira, te invito a este curso, escuche ese podcast, y ellos deciden darle la vuelta. Es el mismísimo demonio que nos convence de que no necesitamos a Dios en nuestra vida. El segundo terreno dice que cayó entre piedras y no echó raíz. Diría un párroco que tuve hace algunos años, es que sus retiros de jóvenes es pura llamarada de petate. Y lamentablemente a veces sí es cierto. Invitábamos, se juntaban muchachos al retiro, todos gritando, cantando, rezando, llorando, y no los volvías a ver en misa. O en catequesis ya hacen la primera comunión y no se vuelven a parar. Así como algo que sentiste muy bonito, esa emoción, esas maripositas en el estómago, la verdad es que no siempre las vamos a sentir, pero sí tenemos que irlas trabajando para que eche raíz y eso crezca, porque si no, cualquier cosa, la misma rutina, o sea, somos laicos, no vamos a estar en la parroquia día y noche. Y aparte, no es nuestra misión, para eso están las monjitas, los padres, nuestra misión es vivir en el mundo y santificar el mundo. Pero justo en el trabajo, en la casa, en el tráfico, en la escuela, tenemos que ser testigos de Cristo. Y para eso necesitamos estar firmes en nuestra fe y que no nada más sea, ay, es que ese día sentí bonito y ya no volví a sentir bonito, entonces ya no. No. Lo que nos lleva al siguiente, que se siembra entre abrojos. Que tú le quieres echar ganas, pero viene una prueba y dices, es que Dios me está castigando. ¿Qué le pasa? Diosito, deja de mandarle las pruebas a tus mejores guerreros. Y uno empieza a renegar y empiezas a echarle la culpa a Dios de todo lo que te pasa y te alejas. Porque por culpa de Dios tienes tantos problemas. Yo cuando me portaba mal me iba mejor que ahorita que me porto bien. Mira nomás, qué casualidad. Dios no nos promete que nos va a quitar los problemas. La vida sigue, nosotros caemos, pecamos, hay dificultades, hay lo que sea. Pero sabemos que agarrados de su mano, estas dificultades son superables. Y finalmente dice, lo que fue sembrado en tierra buena es el que oye la palabra y la acoge. Son dos verbos fundamentales. Una cosa es oír, pero pues a veces, como dicen en mi rancho, ¿no? Te entra por un oído y te sale por el otro. No. Oír y acoger. Es decir, poner en práctica. Y eso va a lograr que esa semilla de la palabra que nos está dando Dios a través de la Biblia, de los sacramentos, de los consejos, de lo que estudiamos, de todo, dé frutos. Que entonces lo vas a ver en las personas a tu alrededor. Imagínate, por muy fregados que estemos, tú que me estás oyendo, que seas bendición para 30 personas. Y esas 30 personas a su vez, para otras 30, en 2 patadas esto se multiplica y
todo el mundo es santo. Pero es cosa que nos pongamos las pilas. A mí me cuestionó muchísimo, meditando justamente esta parábola. Un sacerdote me decía, es que la palabra es poderosa. La palabra de Dios es muy poderosa. Tan es así que yo, por mi consagración sacerdotal, le puedo decir al pan y al vino que se conviertan en el cuerpo y sangre de Jesús. Y sucede. Entonces, porque hay tantas personas a las que les predico, a las que evangelizo, y no se convierten. Porque es la misma palabra poderosa de Dios. Y yo sí me quedé de, caray. Dice, la respuesta es muy sencilla. Porque el pan y el vino no ponen resistencia. Y dije, santo Dios, ¿cuántas veces los padres, las catequistas, la que te da la práctica presacramental, tus papás, tus amigos, tus hijos, no sé, te hablan, te dan un consejo, te dicen que vayas a misa, en misa el padre te dice alguna reflexión y nosotros en la arena. Es que voy a misa y mi vida sigue igual de complicada y no siento a Dios en mi corazón. ¿Cómo está tu corazón? ¿Igual de dispuesto que ese pan y ese vino que se transforman verdaderamente en el cuerpo y sangre de Jesús? O nosotros, yo digo, Dios se nos derrama como agua y nosotros con nuestro paraguas. Quítate ese paraguas, déjate mojar, déjate llenar de todas las gracias de Dios, de su palabra. Escuchémosla, acojámosla, hagámosla vida. Hasta aquí la vamos a dejar. Yo soy Liz Franco. Estuviste en Razonando mi Fe. Y recuerda, razona, cree, ama y contempla.